las personas que conformamos a EH Bildu estamos muy preocupadas por la situación que sufren los montes y el sector forestal en Vizcaya. Existe una necesidad imperiosa, una necesidad de respuestas, y mientras el sector está esperando que las mismas administraciones que les empujaron a través de sus políticas públicas a una explotación industrial y a un cultivo determinado de especies desde hace 40 años, pues les dan respuestas, lo que encontramos es un silencio administrativo total y la puesta en marcha encima de la mesa de unas medidas que ni siquiera están admitidas, ¿no? Y ante ese silencio consideramos que el PNV está jugando con mucha irresponsabilidad. No solamente el PNV, sino también las administraciones que gestiona el PNV en el territorio. Los propietarios y propietarias de la tierra en Vizcaya en su día hicieron una apuesta firme por el monocultivo y por el pino, pero no por casualidad, no porque de repente a todos tuvieran las mismas ideas y a todos se les ocurriera a la vez las mismas soluciones, sino porque para ello se había diseñado una norma foral, planes de ayuda forestales, planes de gestión de los montes, planes anuales, han estado dirigidas a un único y exclusivo fin, a un manejo industrial de la tierra, al impulso del monocultivo en nuestros montes, y han supeditado las administraciones todas estas ayudas y el asesoramiento público. No nos olvidemos que cuando los propietarios van a la administración a decir, bueno, pues qué opciones tienen para el manejo de sus tierras, ahí se les ha encaminado directamente hacia este modelo de forestación. Y tras 40 años de políticas públicas basadas en el modelo industrial forestal y en el monocultivo, han generado este problema. 40 años en los cuales el PNV en Vizcaya está gobernando ininterrumpidamente. O sea, ahora mismo el territorio lo tenemos repleto de suelo empobrecido y de árboles débiles, porque el modelo industrial agota la tierra y lo que provoca es que los árboles que vayan creciendo cada vez sean más débiles, y esto ha generado un caldo de cultivo perfecto para que las plagas y las enfermedades entren a saco en las plantaciones de árboles. Y esas son las consecuencias que vemos hoy después de 40 años de políticas forestales del PNV. Decíamos, la pérdida de la fertilidad del suelo, la desaparición de la biodiversidad y la gran pérdida de la rentabilidad en el sector. Y eso es lo que queremos poner también encima de la mesa, y una de las cuestiones que más nos preocupa, la rentabilidad de un sector en el que trabajan miles de personas en Vizcaya y en Euskadi, y que hoy en día están viendo que la administración no les da respuestas y que el principal agente que les ha llevado a la ruina, que es el PNV, no dice ni mu y está callado, ¿no? Entonces, hoy en día en Vizcaya no se producen maderas de calidad. La madera que se produce directamente puede ir a pasta de papel o a tabla conglomerada, y el precio está por los suelos, y eso el sector lo está sufriendo. Y encima ve con mucha preocupación cómo la enfermedad se va avanzando y no hay respuestas institucionales al respecto. Y para que el sector productivo de la madera tenga un peso específico en nuestra industria, es imprescindible que esta misma industria se diversifique hacia maderas que van destinadas a la producción, al sector del mueble de calidad, a luthieres, a serraderos, pero para eso es necesario promover otras políticas públicas para impulsar a su vez estos subsectores, y esto es lo que no estamos viendo, esta inacción, esta parálisis y este miedo por parte del PNV. Yo creo que todo el mundo está viendo que hace falta una transformación en el sector, y la parálisis es evidente y la gente está pidiendo respuestas. Y en ese sentido las alternativas que está poniendo y las iniciativas que está llevando a cabo EH Bildu van precisamente en esa dirección. La rentabilidad basada en la diversidad de especies y en la producción de maderas de calidad que dan una mayor rentabilidad a un plazo más largo. Para eso es necesario aglutinar la conservación de nuestros montes y especies naturales y bosques con una industria de la madera fuerte, que conjugue economía, empleo y sostenibilidad. En general, la situación de los montes públicos gestionados por la Diputación Foral de Vizcaya es la siguiente. Predomina el monocultivo de pino y se realiza un manejo industrial de los montes con cortas a matarrasa. Es decir, se realiza la extracción total y en una sola vez de todos los árboles. Es por todo esto lo que a afección de la enfermedad de los pinos se da igual en los montes públicos que en privados, y esto demuestra que el factor común es el modelo forestal que hay hoy en día. Por ello, desde los ayuntamientos que gobernamos EH Bildu de Vizcaya, queremos poner el acento en la necesaria recuperación de la gestión municipal de los montes públicos. Hasta ahora, la planificación y la gestión de estos montes se ha dejado en manos de la Diputación de Vizcaya por diferentes razones. La mayoría son por falta de recursos, por falta de recursos de los propios ayuntamientos,
Especialmente, pues al final son los más pequeños, que generalmente son los propietarios de las grandes extensiones de monte, y habitualmente son también los municipios con menos medios económicos y personales disponibles que tenemos. Visto los efectos de la gestión que se ha realizado desde la Diputación en manos del PNV pues en los últimos 40 años, vemos la necesidad de recuperar la iniciativa municipal de los mismos y de empezar a poner en marcha medidas para planificar y un manejo forestal alternativo. Así, algunos municipios de Vizcaya, gobernados por EH Bildu, pues han empezado a tomar medidas, como Atxondo, Orduña, Igorre o Berritxu. Ya están poniendo medidas en marcha para la compra pública de tierras y para la gestión municipal de los montes en base a otros parámetros que hoy en día no hay. En concreto, y como ejemplo, en la última localidad ya han previsto 10.000 euros en los presupuestos de 2019 para la compra de terrenos en el monte y piensan instaurar esta medida para los siguientes años también. Queremos realizar una apuesta pública para aumentar el número de hectáreas dedicadas a la conservación y recuperación de especies autóctonas, en definitiva, recuperar los bosques como ecosistema y cambiar un poco el modelo actual que tenemos. Pero nosotros ponemos muy en cuestión que esta medida se vaya a hacer, porque además lo están lanzando de cara a la primavera y cuando eso requiere una tramitación diferente, Europa lo pone bastante en cuestión, hace falta otro tipo de permisos por parte del Estado español y luego sobre todo pues porque no hay ningún estudio que en términos de eficacia, que en términos preventivos medioambientales avale esa medida. Entonces realmente nosotros ponemos muy en duda que realmente se vaya a llevar a cabo.